La Biblia nos habla a lo largo de el Señor nos habla a lo largo de toda la Biblia acerca de la honra. Y lo contrario a la honra, ¿qué es? La ofensa. Por ejemplo, hay más cosas, pero algo que es contrario a la honra es la ofensa, el menosprecio. Y estas son dos armas que son muy características del enemigo. El enemigo suele usar el menosprecio y la ofensa. De hecho, el enemigo usó la ofensa contra nuestro Señor Jesucristo y contra los discípulos. O sea que no fue solamente contra el Señor. Es por ello que es posible que muchos de nosotros, en lugar de recibir honra, tengamos que lidiar con el menosprecio, con la ofensa, con la injuria o la calumnia, con los comentarios falsos que se levantan en contra de nosotros. Y suelen decir que las diferencias entre personas son normales porque todos somos distintos. Ciertamente todos somos distintos. La semana pasada decíamos que vivíamos en una sociedad dividida. Y esa división se debe a que todos somos diferentes. No es verdad. La división no es causada porque seamos distintos. El Señor creó a todos los seres humanos diferentes. Y el Señor no se equivoca. De querer que fuéramos todos iguales nos hubiese creado a todos pensando y actuando de la misma manera, pero no es así. La división viene porque la mayoría de nosotros, en lugar de enfocarnos en las cualidades de los demás, nos enfocamos en sus errores. No sé si han oído alguna vez aquel ejemplo que dice la hoja blanca. Si a una hoja blanca le pones un punto negro con un lápiz, nos vamos a enfocar más en el punto negro que en todo lo blanco que está en la hoja. Y eso solemos hacerlo todos. Pero si nosotros nos dedicásemos mayor tiempo a darle valor, a reconocer las cualidades de los demás, en lugar de sus defectos, en lugar de sus errores, en lugar de resaltar sus errores, estaríamos colaborando para desarrollar una sociedad menos dividida y más unida. Es decir, si en lugar de la honra, si utilizáramos la honra en lugar de la ofensa, nosotros estaríamos trabajando como el Señor quiere que lo hagamos. La honra antes que la ofensa. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Vamos a comenzar con el texto que acabamos de leer y vamos a comenzar por el principio. El principio de la honra. El principio de la honra contiene dos aspectos. El primero de ellos, tenemos que honrar con un corazón sincero. Y el segundo, tenemos que saber a quién honrar: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el texto hemos visto una vez más cómo los judíos pretendían ofender al Señor. Ya llevaban tiempo persiguiéndolo, ellos lo querían matar, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado a lo largo de todo el año. Los judíos intentaban ofender a Jesús, pero digo intentaban porque no lo lograron. Ya vamos a ver más adelante por qué no lo lograron. Ellos intentaban ofenderle diciéndole samaritano y además le dijeron que tenía demonio. Es evidente que aquellos judíos estaban llenos de ira, querían venganza contra el Señor. ¿Se acuerdan que la semana pasada el Señor les dijo que ellos eran hijos del diablo? Ellos tenían ira en su corazón y querían tomar venganza contra el Señor. Y le dicen, eres un samaritano y además tienes demonio. Los judíos sabían que Jesús no era un samaritano. Ellos ya lo sabían, sin embargo perdían su tiempo diciéndole eso. Pero todos sabemos que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Es más, los judíos decían que los samaritanos practicaban la herejía y la apostasía. Entonces ellos, al decirle samaritano al Señor, estaban intentando ofenderle por allí. Además, le dicen que tiene demonio. Con esto estaban insinuando primeramente que Jesús no era hijo de Dios, porque tenía demonio, según ellos. Y además con eso también decían que Jesús estaba dominado por Satanás. Perdían su tiempo porque ya Jesús no solo les había dicho, les había demostrado que ellos eran hijos de Satanás, que los que eran hijos de Satanás eran ellos. Aquellos judíos, como lo dijimos también la semana pasada, eran personas que acudían al templo, que enseñaban la palabra, que diezmaban, que ofrendaban. Eran los cristianos de aquellos tiempos. Sin embargo, voy a leer un texto y quiero que tomes nota. Isaías 29:13 dice lo siguiente. Isaías 29:13, el Señor dice, a decir verdad,
este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tienen no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Y este texto fue escrito en Isaías. El texto que leímos inicialmente está en Juan, pero este texto describe perfectamente a aquellos judíos. Ciertamente estos judíos iban a la iglesia todos los domingos, se congregaban en la iglesia. Aquellos judíos levantaban sus brazos para alabar y adorar al Señor. Diezmaban, como lo dije antes, ofrendaban, enseñaban la palabra, predicaban la palabra, pero su corazón no estaba cerca del Señor. Porque si hubiesen estado cerca del Señor, ellos honrarían a Dios. Y sin embargo, ellos estaban intentando ofender a Jesús. Eso no es honrar a Dios. Entonces, para honrar al Señor, para honrar a Dios, primeramente tenemos que hacerlo con un corazón sincero, no de los labios para afuera. De nada nos sirve venir a la iglesia todos los domingos, de nada nos sirve levantar nuestros brazos para adorar al Señor si nuestro corazón está lejos de Él. ¿Por qué preguntamos todos los domingos en esta iglesia si tenemos un corazón dispuesto? Porque nuestro corazón tiene que estar cerca del Señor para darle la honra solamente a Él. Por su parte, ¿qué hizo Jesús? Jesús sabía que le estaban intentando ofender. ¿Se ofendió Jesús? No. Jesús le respondió lo siguiente: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Estaba predicando el evangelio. Tú me estás ofendiendo, pero yo te digo que si guardas mi palabra tendrás vida eterna. Mírame, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si crees en mí, si guardas mi palabra. ¿Qué significa guardar mi palabra? Obedecerla. Si obedeces mi palabra tendrás vida eterna. Cuán bello es el Señor, ¿no? Lo estaban ofendiendo y sin embargo Él seguía predicando la palabra. Jesucristo puso por encima el propósito por el cual vino a este mundo. ¿A qué fue? A dar salvación a la humanidad. Sí, incluso a esos judíos. Porque en el corazón del Señor estaba el deseo de que aquellos judíos y todos los judíos de aquel tiempo fueran salvos. Lo mismo que hoy día. Quiere que todos nosotros seamos salvos. Quiere que toda Mataró sea salvo. Quiere que toda España sea salva. Buenos y malos. El Señor Jesucristo desea que eso sea así. Él, ¿qué estaba haciendo con predicar su palabra? Honrando a su Padre. Jesús sí demostraba que Él era un hijo de Dios. Honrar a Dios, honrar al Señor es predicar su palabra en todo tiempo. Y no hay que hacer acepción de personas. Es predicarle la palabra del Señor a mi enemigo, a mi vecino que no me cae bien, a mi jefe que me tiene ya hasta el colmo, a mi hermano que está al lado, que yo estoy seguro que aquí no pasa eso, pero a todos. No pasa eso, quiero decir que ningún hermano aquí se siente que no quiere a otro hermano. El Señor Jesucristo no puso por encima la ofensa, puso por encima el evangelio del Señor, el evangelio de salvación. Eso es honrar a Dios con un corazón sincero. El segundo aspecto que dijimos es honrar ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos dicho que Jesús no se defendió. ¿De qué no se defendió? En el texto hemos visto que Jesús dijo: yo no tengo demonio. Pero Jesús no les dijo: yo no soy samaritano. Le dijeron dos ofensas. Pero Jesús no le dice: yo no soy samaritano. O sea que a Jesús tenía que dolerle que le dijeran samaritano. No, Jesús no tenía prejuicios. Jesús no hacía acepción de personas con nadie. Jesús era judío, pero Jesús también amaba a los samaritanos. Y también quería que los samaritanos fueran salvos. Él no se ofende por eso. Pero Jesús sí les dice: yo no tengo demonio. ¿Y qué sigue en el texto? Antes honro a mi Padre. Antes de tener demonio, yo honro a mi Padre. Eso fue lo que Jesús le respondió. ¿Qué le quiso decir con esto? En cambio vosotros, ¿qué? ¿Honran a mi Padre? No, ¿sabes por qué? Porque Jesús también le dice: y me deshonran a mí. Voy a leer un texto que está en el libro de Juan capítulo 5. Alguna vez lo hemos estudiado. Capítulo 5, versículo 23. Lo estudiamos el año pasado. Yo estoy seguro que todos se acuerdan, ¿verdad que sí?
El año pasado también estudiamos Juan, el capítulo 5. Bueno, creo que fue más bien el capítulo 5 este año. Dice lo siguiente: para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces el principio de la honra es honrar al Padre y al Hijo, porque si tú no honras al Hijo, no estás honrando al Padre. Pero ahora bien, aquellos judíos estaban honrando a Jesús. No, ellos podrían ser hijos de Abraham, como decían. Sí, ellos eran descendientes de Abraham y decían que eran hijos de Dios y todo aquello. Pero ¿demostraban acaso eso? Intentando ofender a Jesús. No, no estaban honrando al Hijo, por lo tanto no estaban honrando al Padre. Pero ahora bien, hay otro texto en Romanos 8, versículo 14, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Qué decíamos la semana pasada? ¿Cuáles eran los hijos de Dios? Los que recibían a Jesucristo. Esos eran los hijos de Dios. Los que lo recibían como su Salvador y como su Señor. Pero aquí en este texto, en el Romanos 8, me está diciendo que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que son guiados? Que oyen la palabra y la obedecen. Esos son los hijos de Dios, los que se permiten ser guiados por el Espíritu Santo. O sea que no se trata solamente de yo recibo a Cristo en mi corazón, sino que yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Salvador y Señor, pero estoy dispuesto a seguir lo que me diga el Espíritu Santo. Solo así soy llamado hijo de Dios. Y estamos hablando que la palabra honra, si nos hemos dado cuenta, va estrechamente relacionada con la palabra obediencia. Si obedecemos la palabra, estamos honrando al Señor. Pero ¿quién nos está diciendo que nos guía? El Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo obedezco al Espíritu Santo, estoy honrando al Espíritu Santo. Tengo que darle honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 personas en una, hermano. Lo que yo no puedo decir es: yo honro a Dios, pero yo no honro al Hijo, yo no honro a Cristo. Yo obedezco a Dios, yo obedezco a Jesús, pero yo no obedezco al Espíritu Santo. Si tú no obedeces a la persona de la Trinidad, tú no estás honrando al Señor, o no estamos honrando al Señor. Esos son los dos aspectos de lo que es el principio de la honra. Por ahí comienza nuestra honra. Y decíamos al principio que el Señor nos manda a honrar también a nuestro prójimo. Vamos a hablar ahora de un tema bastante importante que me ha gustado mucho cuando lo estaba preparando. El primero que vamos a tratar es la honra a los padres. Y vamos a trabajar aquí en el libro de Efesios 6, si quieren lo buscan, Efesios 6 desde el versículo 1. Vamos a leer un poco más. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? ¿A cuánto les da sueño leer la Biblia? Amén. Hay unos cuantos aquí que se están durmiendo. Y eso que no estamos leyendo la Biblia. Pero vamos a leer la Biblia, hermano. Hermano, cuando el Señor está hablando, siempre lo digo, cuando el Señor está hablando, nosotros tenemos que abstraernos de todo lo que hay allá afuera y de todo lo que hay en nuestro pensamiento para dar paso solamente a lo que Jesús nos está diciendo. Y yo sé que a veces nos da sueño. Yo también me ha pasado también que nos dé sueño. Pero créeme, es súper importante lo que el Señor te quiere decir al corazón en esta mañana. Vamos a valorar lo que el Señor nos quiere decir. Pídele al Señor que te quite el sueño y el Señor te lo va a quitar. Entonces fíjate, en Efesios 6, versículo 1 dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Repite conmigo: en el Señor. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren vivir mucho en la tierra? ¿Cuántos? Yo siempre digo, quiero vivir 100 años. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Ay, los que no dicen amén quieren que le vaya mal, les va a ir mal, ¿eh? Espero que le hayan dicho que amén al Espíritu Santo en el corazón. El mandamiento es muy sencillo, es muy simple. ¿Cuántos aquí son hijos? Todos, no, todos tenemos que tener un padre biológico, ¿sí o no? Lo conozcamos, no lo conozcamos, hayamos crecido con él o no, esté vivo, esté muerto, pero todos tenemos que tener un padre y una madre. El mandamiento es muy simple. Los hijos tienen que reconocer a sus padres como la autoridad que le ha sido asignada a ellos. Tienen que reconocer y valorar que sus padres son, mejor dicho, tienen que obedecer a sus padres. Eso es honrar a nuestros padres. Queramos o no, tenemos que obedecer a nuestros padres.
Ahora bien, ¿hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo tengo que obedecer? Aquí los jóvenes que están por aquí, los que todavía viven con sus padres. ¿Hasta cuándo tengo que obedecer a mi padre? La Biblia no está diciendo hasta que cumplas 18 años. Eso es mentira, hermanos. Vivimos en una sociedad, lamentablemente en esta sociedad, hay una ley que dice que hasta los 18 años no lo puedes obligar a nada. Es mentira. Eso es mentira del diablo. Te voy a decir hasta cuándo tienes que vivir bajo la dirección de tu padre, hasta que económicamente te puedas independizar, así de sencillo. Mientras tu hijo vivas en la casa de tu padre y no tengas la posibilidad de pagarte una renta, de pagarte un alquiler, tú tienes que vivir bajo el mandato y las normas de tu padre y de tu madre. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que si el padre y la madre dicen, aquí no se llega después de las 12 de la noche, tú no puedes llegar después de las 12 de la noche, porque tienes que obedecer a tus padres. Y lamentablemente en esta sociedad que se está corrompiendo cada vez más, los niños, cuando he escuchado casos, he visto casos de mis jefes que me lo han contado, cuando sus hijos llegan a 18 años, todos los fines de semana, el viernes se van y llegan el lunes. Una jefa una vez yo le hablaba de mi hija, que mi hija ya se iba a graduar, que quería entrar a la universidad. ¿Y cómo hiciste?, me preguntó ella. Porque el mío se graduó y desde que cumplió los 18 años, los viernes le veo la cara en la mañana y se la vuelvo a ver el lunes. Y no le podía hacer nada porque el hijo la podía denunciar y yo qué sé. Pues no, mientras los hijos viven en nuestras casas, están bajo nuestra autoridad. Son los padres los que tienen que guiar a los hijos. Y aquí ahora voy con esto. Los padres se les ha dado una responsabilidad. 1, 2, 3. Yo tuve una sola, mi única hija, mi unigénita, que ya tiene 23 años. Algunos de vosotros tenéis más de una hija, más de un hijo, yo qué sé. Pero se nos ha dado la responsabilidad de ser papá. Los hijos no van a aprender por sí solos a obedecer a los padres. Voy a decirlo de otra manera. Los hijos no van a aprender a honrar a sus padres por sí solos. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Es decir, nuestra naturaleza es desobediente desde que nacemos. Un bebé recién nacido saliendo del útero de su madre ya es desobediente. Ay, pastor, sí, ya es desobediente. De hecho, ¿no es como salen llorando algunos ya que no le están haciendo nada? Le están dando vida. Malagradecidos que son. Así nacen, hermanos. Y después van creciendo los niños y son desobedientes. Pero aquí voy. Si tú como padre no le enseñas al niño lo que es bueno y lo que es malo, el niño va a hacer lo que él le dé la gana. Pero tú eres su papá y tú eres su mamá, tú tienes que enseñarlo. Los niños no tienen completamente la responsabilidad de obedecer a sus padres, de honrar a sus padres. Comienza primero por los mismos padres. Son los padres los que tienen que enseñar a los hijos a honrarles. Bueno, a honrar a Dios, a honrarles a ellos y a honrar al prójimo. Todas esas cosas se las tienen que enseñar los padres. ¿Cómo, pastor? Aquí viene un tema bastante interesante. Bajo la reprensión y la disciplina. Pero no de cualquier manera. Hay un proverbio que habla de eso, creo que no me lo apunté, pero se lo dejo de tarea para que lo busquen. Dice algo así como la vara y la reprensión, o la disciplina y la reprensión edifican a tu hijo. Tienes que enseñar a tu hijo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Les debo el versículo, pero sería bueno que lo buscáramos. Nosotros somos los encargados. ¿Cómo? ¿Con la vara y la reprensión? No, aquí quiero llegar. Hemos dicho anteriormente que los padres también tienen que honrar a sus hijos. ¿Y qué significa honrar? Valorar, dijimos al principio, valorar, respetar, reconocer. Entonces aquí, cuando yo digo honrar a los hijos, no, pero yo no he leído en la Biblia que dice honra a tu hijo y a tu hija. La Biblia no lo dice así, honra a tu hijo y a tu hija. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 4 de Efesios 6. Dice lo siguiente: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor te está mandando a darle con la chancla a tu hijo? Eso es amonestación del Señor. ¿Cuántas veces Jesucristo te ha dado a ti con la chancla? Y vale que te lo mereces. Nos los merecemos todos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado con la chancla o con el cinturón? Aquí dicen cinturón, en Venezuela se dice correa.
Yo fui mi esposo y yo fuimos de esa época en la que nos tiraban la chancla. No sé si han visto un video por ahí que anda rodando, lo he visto y me causó mucha gracia. La madre tira la chancla sale como un boomerang, le pega al hijo y la chancla vuelve a la mano de la madre. Es comiquísimo, búsquelo, está súper bueno, es divertido. Ay, pastor, ¿usted está viendo TikTok? Sí, yo veo TikTok. Ay, es pecado, pastor. No, no es pecado. Pecado es que yo practique lo que el TikTok me dice. Eso es pecado. Bueno, no voy a entrar en temas de las redes sociales. Ya sabemos que las redes sociales se pueden usar para bien o para mal, como nosotros queramos hacerlo. Pero yo he visto muchos predicadores en las redes sociales, edificando a las personas, predicando la palabra de Dios. Así que las redes sociales no son del diablo. Y si son del diablo, el Señor se la está ganando, se la está quitando para algo. Amén, hermanos, gloria a Dios que las redes sociales se pueden usar para llevar la palabra. Entonces aquí quiero decirles lo siguiente. ¿De qué manera tenemos que reprender y disciplinar a nuestros hijos? Voy a decir algo que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo. Los golpes físicos no enseñan a los hijos. Ya hemos dicho que los niños nacen con la naturaleza pecaminosa y desobediente. Yo te hago una pregunta, si a ti te golpean, ¿cómo te sientes? Si ahora mismo el hermano que tiene al lado te da un pellizco, ¿cómo crees que vas a reaccionar? Ay, amén, gloria a Dios, hermano, gracias por el pellizco. Ya lo necesitaba, me encanta. ¿Verdad que no? Pues así no va a reaccionar tu hijo nunca. Con un golpe tu hijo no va a reaccionar con un correazo, con una correa, con un cinturón, con una chancla. Le duele su cuerpo, hermanos. Y si es tan pequeño, mucho más. Esa no es la manera de corregir a un hijo. La manera de corregir a un hijo es hablando y enseñando en el Señor, enseñándole la palabra. Instruye al niño en el camino del niño, pero en el Señor. El camino del Señor es el que tenemos que mostrarle. Y voy a dar un pequeño testimonio rápidamente. Yo fui criado como muchos de los que tienen mi edad. Yo tengo 52 y aquí hay mucha gente que tiene más de 50 también igual que yo. No me vean con esa cara. Los jóvenes algún día tendrán 50, se los aseguro. Y a mí me criaron de esa manera, hermanos. Yo era incapaz de decirle a mi padre cuando me llamaba, Adi, ¿ustedes creen que yo le decía qué? No, Señor. Tenía que responderle, Señor, y como yo no le dijera, Señor, ¿qué te pasa? Y me golpeaban, hermano. No estoy contando esto para desprestigiar a mis padres. Yo los honro con todo mi corazón. Y les agradezco, ya vamos a hablar de eso. Pero yo fui criado de esa manera y a mí no me gustó. Cuando yo me casé y tuvimos nuestra hija, yo le dije a mi hija, nunca te voy a pegar. Pero te tienes que portar bien, nunca te voy a pegar. Se lo prometí a mi hija y lo cumplí. Nunca le golpeé, nunca le di ni siquiera con una correa, con nada, con una chancla, nada de eso. Y gracias a Dios y para la gloria de Dios, mi hija tiene 23 años y es una niña obediente. Tiene sus cosas, como todos, sus defectos, sus cosas que le dan también de vez en cuando sus ataques. Pero yo le doy gracias a Dios por mi hija. Y no hizo falta que le diera con una chancla. Es que en Venezuela se dice chancleta, aquí se dice chancla. No sé cómo se dice en los demás países. Y yo fui criado así, pero yo no tuve por qué hacer lo mismo, hermano. La disciplina. ¿Cómo se aplica la disciplina en un hijo? Hoy en día los padres lo tienen fácil. ¿Saben por qué? Por la tecnología. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Que les encanta el móvil, ¿verdad? Los hijos, ¿sí o no? Les encanta las redes, les encanta el iPad, les encanta las cosas de los videojuegos. Pues mira, a mi hija le encantaba ver las comiquitas, las comiquitas, ¿cómo se dice aquí? No sé cómo se dice. Los cómics, no sé. Los dibujos animados, le encantaba a mi hija. Y la manera en como yo la castigaba a ella diciéndole, cuando ella me respondía mal, no ves televisión por una semana. Y lo cumplía, una semana. A veces mi esposa me decía, ay, pero no, las madres son así. Ay, pero no. Hay que mantener la autoridad. Como yo le dijera una semana y lo hacía solo 3 días, ay, pues la siguiente vez mi hija iba a decir, bueno, me portó mal, total, van a ser 3 días. Y a lo mejor con suerte me dará un solo día de castigo. No. Por eso también tienes que tener cuidado cuando enseñas a tu hijo y de prometerle cosas que vas a hacer. Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. Y no le pegas. Ya está frito, hermano. Está frito, hermano. Tú tienes que enseñar a tu hijo con tu palabra y con tu comportamiento. Porque entonces los que necesitamos disciplina somos los padres, no los hijos. Tenemos que empezar por nosotros. Y aquí voy a lo que dije la semana pasada y creo que lo he dicho varias veces aquí. Tu hijo tiene que aprender a venir a la iglesia.
Tu hijo tiene que aprender que no va al parque, que va a la iglesia. Tu hijo tiene que aprender que no va a jugar, va a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios, porque si tú en casa le enseñas a adorar a Dios, tu hijo lo va a aprender y lo va a practicar aquí en la iglesia. Tu hijo tiene que aprender que existe algo que se llama la escuela dominical, donde le van a enseñar, pero que la maestra de escuela dominical no es la encargada de enseñarle la palabra. Eres tú y tu marido. Bueno, las mujeres que están solas, pues eres tú. O los maridos que tienen hijos, pues usted. Como padre y como madre, no lo tiene que hacer la maestra de escuela dominical. Por eso cuando los niños entran aquí y empiezan a corretear por todo, son niños, por supuesto. Pero ¿le has dicho a tu hijo que en la iglesia no se corre? ¿Le has dicho? ¿Le han dicho a Isaac que en la iglesia no se corre? No, porque ya tiene 15 años. Ay, pastor, pero es que son niños. Yo lo sé que son niños. Pero es que se trata de educar a los niños. Porque si no le decimos que en la iglesia no se corre, los niños van a ir a la iglesia a correr. Y como no se le dice que no, entonces ellos creen que eso es bueno. No lo hacen con mala intención. Tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Y algo más, mucho más importante, aunque ellos no los quieran aceptar, es la palabra del Padre. Hay familias que lamentablemente conocemos que en la casa gobierna el hijo menor. Incluso a sus hermanos mayores. Se hace lo que diga el hijo menor. Si el hijo menor llora y me quiero ir. Vámonos. Hermano, no aplaudamos las cosas malas que hacen nuestros hijos. Porque ¿qué dice la palabra que leímos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Un hijo que es criado de esa manera no le puede ir bien en la vida porque se va a acostumbrar a que todo el mundo tiene que hacer lo que él diga. Y se va a encontrar allá afuera en la calle muchísima gente que no van a hacer lo que él quiere que hagan. ¿Me estoy explicando? Si nosotros les enseñamos a que todo lo que diga el niño lo vamos a hacer, entonces cuando crece va a ser un hombre que va a querer que se haga todo lo que quiera, o una mujer. Y va a tener problemas en su matrimonio si se llega a casar. Va a tener problemas con sus amigos, va a tener problemas en el colegio, va a tener problemas en todas partes porque va a querer imponer su voluntad en todo momento. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que honrar a nuestros hijos. Honrar a nuestros hijos es valorarlos. ¿Cuántos aman a sus hijos? El que ama a sus hijos los reprende. El que valora a sus hijos los reprende, los educa, los disciplina. Eso es honrar al hijo. Y entonces el hijo va a honrar al padre. La palabra dice claramente que el niño consentido trae vergüenza a su madre. Los niños no los podemos consentir, los tenemos que dar cariño. Por supuesto que sí, pero no los tenemos que consentir. Luego estábamos hablando de la honra que tenemos que darle a las autoridades. Vamos a leer los 4 versículos siguientes que son un poquito largos, pero ¿cuántos están disfrutando la palabra? ¿Cuántos están recibiendo lo que el Señor trae a vuestros corazones? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos hijos? Espero que todos, hermanos, todos entramos allí, todos hemos sido hijos y a lo mejor no todos somos padres, pero algún día lo seremos. Y si no lo seremos, no pasa nada. Esta palabra también es para ti. Dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a la buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pastor, por ahí está hablando de siervos, de esclavos, de amos. Es evidente que hoy en día no existe la esclavitud en nuestra sociedad. Pero en aquel tiempo se estima que la mayoría de la población era personas esclavas. Y Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Y les estaba dirigiendo a los siervos, les estaba diciendo cómo tienen que honrar a sus amos. Ciertamente esto era de aquella época, pero los principios que Pablo mostró en esta palabra, en ese texto, son igualmente útiles y válidos para los creyentes de hoy en día. Amén. Vamos a leerlos, dice. Bueno, voy a resaltar 3 cosas. La honra a nuestras autoridades tiene que ser con obediencia, con una actitud de obediencia, con una actitud de servicio y con una actitud de fe. Y cuando hablamos de autoridades, no solamente nos referimos a las autoridades espirituales, sino en todo ámbito. Nuestras autoridades, ¿quiénes son? Nuestras autoridades son nuestros jefes en el trabajo. Nuestras autoridades son los presidentes de donde nosotros vivimos.
Por eso es que digo, yo soy de aquí. Yo estoy viviendo aquí. Hoy hay elecciones en Venezuela. La persona que quede como presidente no es mi presidente porque yo tengo que acogerme a las normas de aquí, no las de Venezuela, porque yo no vivo en Venezuela. Las autoridades políticas, gubernamentales son las de aquí, para mí. Las autoridades espirituales, ¿quiénes son? Nuestros pastores, nuestros líderes. Y aquí nos está enseñando el Señor a honrar a nuestras autoridades con obediencia, con servicio y con fe. ¿Qué significa eso? Fíjense. Dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Con respeto. Ay, que tengo que temblar porque ahí viene el pastor. No, no es eso. Le debemos un respeto a nuestros pastores, le debemos un respeto a nuestros líderes. ¿Qué más? Dice, con sencillez de corazón. ¿Qué significa eso? Con humildad. Y un corazón humilde no es un corazón que pregunta, ¿por qué? ¿Pero por qué tú sí puedes y yo no puedo? ¿Acaso le decimos eso al presidente de aquí de España? ¿Se lo decimos? ¿Quién se atreve a decirle al presidente? Porque tú te puedes ir de viaje y yo no puedo, porque tú te puedes subir al avión presidencial y yo no puedo. Es lo mismo que hacen los hijos, hermano, los hijos hacen lo mismo. ¿Y por qué yo no puedo y tú sí puedes? Porque yo soy el papá y porque yo soy la mamá. Eso le pueden responder muchos padres. No es una buena respuesta, pero a veces los hijos provocan que le digas eso, ¿verdad? Bueno, pues a las autoridades nosotros no le podemos preguntar, ¿por qué? O a lo mejor de otra manera, oye, explícame por qué. ¿Qué pasa? Para que yo aprenda, con la intención de aprender, pero no la intención de discutir con las autoridades. Honrar a las autoridades, como dijimos antes, es obedecer lo que se dice en España. Si en España se dice que las clases comienzan, me lo invento, el día 31 de diciembre, el día 31 de diciembre habría que comenzar las clases. Así a los estudiantes no les guste. Y finalmente dice en el primer versículo, como a Cristo. Con obediencia, como a Cristo, como si estuviéramos obedeciendo al Señor. No, pero es un ser humano, pero aquí dice, como a Cristo. Ah, pero yo no veo a Cristo, entonces no lo vas a obedecer por eso. No, tenemos que honrar a nuestras autoridades como honramos al Cristo, como si estuviéramos viéndolo a Él. ¿Qué más dice? Con una actitud de servicio. Fíjense lo que dice el versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Qué significa eso? Con integridad. O sea, yo no tengo que trabajar solamente cuando el jefe me está mirando. Ah, no, que mañana el jefe dijo que no venía. Ah, pues llego un poco más tarde porque el jefe no va a venir. Oh, eso no es integridad, hermano, lo siento, eso no es integridad. Tú tienes que honrar a tu jefe con tu trabajo, esté tu jefe o no esté tu jefe. O aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en una casa limpiando, meten la basura debajo de la alfombra. Ay, es que me dio pereza ir a tirar, la mañana la tiro, déjame meterla debajo de la alfombra. Uy, algunas se están riendo, yo creo que lo han hecho, ¿no? Espero que no, y si lo han hecho yo estoy seguro que van a corregir. Con integridad tenemos que ir con una actitud de servicio con integridad. ¿Qué más dice? Como siervos de Cristo. ¿Esto qué significa, hermano? Si nosotros somos siervos de Cristo, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que servir, tenemos que trabajar todo lo que hagamos como para el Señor. Porque así lo dice la palabra. Entonces, si nosotros vamos a honrar a nuestro jefe, a nuestros pastores, a nuestros líderes, tenemos que hacerlo como si fuera que lo estuviera haciendo, lo que hemos aprendido de Jesús. En una oportunidad, en una iglesia, había una chica que ya iba todos los domingos. Pero mira qué casualidad que cuando el pastor no venía, yo no venía. No venía, hermano, es así, no venía. Ay, pastor, pero bueno, era que estaba enferma. A lo mejor casualmente se enfermaba, pero cada vez que sabíamos que el pastor no iba a venir, ya mi mujer y yo decíamos, esta no viene el domingo. Y efectivamente no venía. ¿Por qué no viene el pastor? Porque las personas que, ya lo he dicho otras veces, cuando nosotros vamos a la iglesia, hermano, no vayamos buscando al hombre, vamos buscando a Cristo. Si vamos buscando al hombre, no vamos a honrar a Dios. Entonces, si yo voy a la iglesia porque el pastor viene para que me vea, entonces yo no estoy honrando a Dios. Estoy intentando agradar a los hombres y aquí dice que no. Es como agradando al Señor. Luego dice, otra vez, como el Señor. ¿Qué significa eso? Con entrega total. Porque Dios no quiere la mitad de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. Amén. Dios quiere todo de nosotros, no nos quiere compartir con nadie y mucho menos con el mundo. Dios quiere todo con nosotros. Entonces tenemos que servir al Señor con entrega total, tanto en nuestro trabajo como en nuestra universidad, como en nuestro colegio, como en nuestra iglesia, en todas partes. Y finalmente, con fe. En el último versículo que leímos decía, sabiendo que el que bien
que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es una promesa y el Señor cumple sus promesas. Si yo trabajo, honro a mis autoridades, voy a recibir un bien. ¿Qué voy a recibir, pastor? ¿Un carro? ¿Un coche? ¿Una casa? No lo sé, el Señor sabrá. El Señor sabrá. Tú también tendrías que saberlo. El Señor te va a decir cuál es el bien que estás recibiendo. Y ya para ir acabando, hemos dicho que también tenemos que honrar a las personas que están bajo nuestra autoridad. Que no solamente son los pastores, ¿no? Ni no solamente son los profesores y los presidentes. Dice el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Lo mismo. Honrad, valorad, reconocer, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos. Es el mismo Dios. Para jefes, para empleados, es el mismo Dios. Para pastores, para creyentes, es el mismo Dios. No hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, hermano. Y dice, y que para Él no hay acepción de personas. Todos tenemos acceso al mismo Dios. Y todos tenemos derecho a recibir honra de parte de las demás personas. Voy a finalizar leyendo el versículo que leímos al principio. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Lo estaban insultando, lo estaban ofendiendo y él pasó por en medio de ellos y se fue. Antes les predicó la palabra, como hemos visto. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo? Honró a su Padre. Jesús honró a su Padre. Jesús honró a Dios con su comportamiento, con su actitud. Jesús honró a Dios. Y la palabra dice en 1 Samuel capítulo 2, por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. Si tú honras a Dios, tú también serás honrado por Dios y por los hombres. Porque si bien al principio antes dijimos que no tenemos que hacer las cosas para los hombres, como para que nos vean los hombres, el Señor se encarga de honrarte delante de los demás, de las demás personas. Y hay una cosa muy curiosa en esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Hemos hablado de la honra, hemos hablado de la ofensa, pero no hemos hablado de la gloria. Curiosamente no, esto es porque es así. El Señor nos manda a honrarle y nos manda a honrar a nuestro prójimo, pero la gloria siempre es de Dios. La gloria siempre será para Dios. El concepto de gloria, bueno, no lo voy a leer, voy a explicar lo que yo entiendo de la gloria cuando investigaba esta palabra, cuando preparaba esta palabra. La gloria es la honra en su máxima expresión a una persona que se le da por su brillo, por su poder y por su persona. Es la honra que se le da por su majestad. ¿Qué hombre tiene esas características? ¿Conocen alguna persona en la tierra que sea más poderoso que Dios? La gloria es para Dios porque el máximo poder lo tiene el Señor. No hay ningún hombre en este mundo que pueda tener más poder que el Señor. Entonces la gloria es para Él porque Él es el único que puede quitar y poner. El único que puede hacer las cosas como Él quiere. Es el único que puede sanar una enfermedad. Es el único que puede trabajar en tus finanzas y hacerte próspero financieramente, pero también es el único que te puede dar prosperidad espiritual, crecimiento espiritual. Tu pastor no te va a hacer crecer espiritualmente. Los pastores no están puestos en una iglesia para eso. La gloria entonces no puede ser para el pastor. Tú
Tú no te puedes sanar de una enfermedad el médico no te puede sanar. Cuando alguien se sana, le aplauden al médico y le dan la gloria al médico. Mentira. El que lo sanó fue Jesucristo. Aunque la gente piense que fue el médico y le alaban y le aplauden y le hacen, reconocimiento. Eso no está mal. Hay que honrar a los médicos. Por supuesto que sí. Al principio decíamos que la honra tiene que ser a la persona no solo por su desempeño en el trabajo, sino por su posición. Y yo en esta mañana voy a hacer algo que el Señor ha puesto en mi corazón toda esta semana. No se trata solamente del desempeño que hayan hecho en el trabajo y en el servicio. Hay que honrar a todos, y yo quiero honrar a todas las personas que están en este momento en este lugar sentados escuchando esta palabra. ¿Qué significa honrar? Significa reconocer. Yo reconozco vuestra disposición por estar aquí en esta mañana oyendo esta palabra. ¿Qué más decía? Valorar. Yo valoro, aunque no es para mí lo que vosotros estáis haciendo, yo valoro que lo estéis haciendo para el Señor. Reconocer, valorar y respetar. Yo respeto lo que vosotros habéis hecho en esta mañana, de pararse de su casa, de su cama, levantarse de su cama y venir aquí a oír la palabra del Señor. Yo valoro a todas las personas que están aquí sentadas en esta mañana. Pero lo que quiero hacer ahora, el Señor me lo puso muy fuerte en el corazón y lo voy a hacer. En especial, yo quiero nombrar a 5 personas de este lugar que están aquí y quiero honrarlos delante de toda la iglesia por el desempeño que hacen en su servicio dentro de esta iglesia. A mi hermana Elena, a mi hermana Anca, a mi hermano Virgilio, a su esposa Isabel. Siempre se me olvida tu nombre, Isabel, pero no se me olvida tu rostro, créeme que no. Y a mi hermana Marta. Son personas que han estado con nosotros desde el principio, trabajando y poniéndole el corazón a esta obra. Y he dicho, yo honro a todas las personas, pero en particular a estas 5 quiero darle una honra especial. Ay, pero usted está haciendo acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No, no estoy haciendo acepción de personas. El Señor lo puso en mi corazón, y si te molesta, pregúntale a Él. En esta mañana hemos dicho que el Señor honra a quien le honra, y lo honra delante y a través de otras personas. El Señor no va a venir a la iglesia con voz audible a decir, honro a Elena, honro a Anca. No, lo está diciendo en este momento. Ahora bien, las honro a estas 5 personas, pero la gloria no es para ellos. Lo mismo que la gloria no es para mi esposa ni para mí. Yo los honro, pero la gloria sigue siendo para el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor haya trabajado en vuestros corazones en esta mañana, y que el Señor nos ayude a aprender a trabajar siempre con la honra.